Mi hija pensó que ya me había vuelto una carga. Ella y su familia hablaban bajito a mis espaldas. Se daban codazos entre ellos como diciendo que me tuvieran paciencia porque ya estaba lenta. Y un día, así de frente, me dijeron que ya no podía vivir con ellos porque era muy lenta. Me quedé callada, como si lo que decían fuera cierto, pero cuando se fueron a trabajar, les enseñé que tan rápido me podía mover, y cuando regresaron, todas sus cosas ya los estaban esperando en el pasto del frente. Si esta historia te llegó al corazón, pícale a suscribirte y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me da mucha curiosidad saber desde dónde te conectas. Yo me llamo Bárbara Miller. Tenía 68 años cuando guardé mis últimas cosas en 3 maletas viejitas y dejé la casa donde Harold y yo habíamos criado a nuestros hijos. Después de que él falleció, esa casa me empezó a parecer muy grande, llena de recuerdos que me pesaban, como el calor pegajoso de cada agosto en St. Charles, Missouri. No era solo el silencio, era como ese silencio traía de regreso risas, peleas, sueños que nos contábamos en la noche. La casa ya se sentía como un museo de una vida que ya se había ido. Cuando mi hija Caroline me propuso que me fuera a vivir con ella y su esposo, Trevor, lo vi como una bendición. Ella lo dijo con esa voz tranquila que siempre usaba para resolver los problemas de los demás. Mamá, es lo más lógico, me dijo, no deberías estar sola. Y yo, cansada de caminar sola por cuartos vacíos, cansada de reparar cosas todo el tiempo, de las tuberías que goteaban y del porche que se hundía, acepté sin pensarlo mucho. Su casa era más nueva, más grande, en una colonia muy bonita, con jardines bien recortados y buzones que brillaban con el sol. Tenía un porche grande al frente con mecedoras que nunca vi que alguien usara, y ventanas enormes con cortinas bien planchadas. Adentro, todo olía a limpiador de limón y alfombra nueva. Se notaba que la casa todavía no tenía historia, como que apenas estaba esperando convertirse en un hogar. Caroline y Trevor me apartaron un cuartito en la planta baja. Era un cuarto de visitas chiquito con vista al patio de atrás. Pusieron una cama pegada a la pared, una cómoda junto a la ventana, y un escritorio en la esquina. Encima de la cama pusieron una colcha de flores que reconocí de mi antigua casa. Yo misma la cosí hace años, cuando mis manos todavía estaban firmes y mis ojos no me fallaban. Ese detalle me hizo pensar, por un momento, que tal vez esto sí podía funcionar. Y al principio, sí funcionó. Me mantenía ocupada buscando maneras de ayudar. Cocinaba, doblaba la ropa, barría el porche. Caroline me agradecía de forma educada, pero con ese tono distraído, como cuando uno le dice a un niño que hizo bien su cama. Una vez, Trevor me dio las gracias por coserle un hoyo en su camisa de trabajo, pero fue una gratitud rápida, se le olvidó en cuanto terminó de decirlo. Yo misma me dije que ya era suficiente, que las familias se adaptan, que nos iba a tomar un poco de tiempo agarrar ritmo. Después de todo, pasé años enseñando a los niños cómo salir adelante en el mundo. Pensé que claro que podía aprender a encajar en la casa de mi propia hija. Pero desde el principio hubo señales, pequeñas, pero ahí estaban, aunque yo no quise verlas. Como cuando Caroline volvió a mover todo en la cocina después de que yo la había acomodado. O cuando Trevor soltó un suspiro porque me tardé mucho en amarrarme los zapatos en la puerta. O cuando en las cenas todos hablaban tan rápido que yo apenas podía seguir la conversación, y nomás asentía con la cabeza, sin entender bien. Eran detalles chiquitos, como rajaditas en un vidrio, casi ni se notan, pero si les metes presión, tarde o temprano se quiebran por completo. Yo traté de esforzarme más, me volví más callada. Después de cenar me iba directo a mi cuarto, donde nomás escuchaba el murmullo de la tele desde la sala. Empecé a decir que no cuando me invitaban a salir con ellos, y hasta podía sentir el alivio escondido en sus ándale, ven, fingidos. Me repetía que era mejor estar sola que sentir que estorbaba. Claro que hubo momentos en los que soñaba que las cosas podían ser distintas. Por las mañanas, me sentaba con mi café en el porche e imaginaba a Caroline viniendo a platicar conmigo, como cuando era niña. Por las tardes escuchaba sus risas desde la sala y deseaba que me invitaran. O veía el atardecer desde la ventana de mi cuarto y me acordaba cómo se sentía cuando alguien realmente te necesita. Pero la realidad, como suele pasar, era más dura. Empecé a notar cómo se miraban entre ellos por encima de mí cuando hablaba despacio o les pedía que repitieran algo. Noté cómo Trevor se acomodaba el reloj cada vez que me tardaba en contestar una pregunta. Noté cómo la voz de Caroline se ponía tensa cuando me tenía que explicar algo más de una vez. Lenta, esa palabra se me quedó clavada en el pecho como una piedra. Nunca me había pensado así, yo que enseñé a tantos niños, que llevé una casa, que fui voluntaria en la biblioteca, que ayudé a organizar eventos para la comunidad.
Yo construí una vida, poco a poco, con cuidado, como quien va poniendo ladrillo por ladrillo, pero ahora, a mis 68 años, todo lo que antes me servía, mi paso tranquilo, mi forma de hablar pausada, mi manera de pensar las cosas con calma, se había vuelto una carga. Nadie lo dijo en voz alta, al menos no al principio, pero no hace falta hablar para demostrar decepción. Se notaba en cómo Caroline dejó de pedirme opinión sobre lo que pasaba en la casa. En cómo Trevor empezó a hablar de mí en tercera persona cuando estaba con los niños, como si yo fuera un mueble más en la sala, algo que está ahí, pero estorba. Se notaba en cómo me empezaron a tratar no como parte de sus vidas, sino como un problema que había que aguantar. Y aún así, me aguanté, porque eso haces cuando amas. Te quedas más tiempo del que deberías, les inventas excusas, te convences de que la culpa es tuya, que si te esforzaras más, si sonrieras más, si hablaras menos, tal vez todo volvería a ser como antes. Pero las casas construidas sobre grietas acaban por caerse, y lo mismo pasa con las ilusiones. Una noche, después de una cena muy incómoda, donde solo pregunté a qué hora salían los niños de la escuela y me respondieron con miradas raras y gestos de fastidio, me senté en la orilla de mi cama y me quedé viendo por la ventana hacia la oscuridad. El patio estaba solo, el columpio que Trevor les hizo a los niños estaba quieto, sin moverse. Pensé en todos esos años que me pasé construyendo una vida, no fue perfecta, pero fue real, llena de risas, pleitos, y días normales que, con el tiempo, se volvieron algo valioso. Pensé en Harold, en cómo me habría tomado de la mano y me diría que nuestro hogar estaba donde estuviéramos juntos. Y ahí me cayó el 20, con una claridad que dolió más de lo que alivió, ya no estaba en casa. Era una visita, una molestia que apenas toleraban. Una sombra de una vida que ellos ya habían dejado atrás. Pero dentro de mí, esa parte terca y tranquila, la que vio crecer a generaciones de niños gracias a mi paciencia, despertó, me dijo al oído que yo todavía no había terminado, que merecía más que vivir arrinconada en la vida de alguien más. La velocidad nunca ha definido el valor de una vida. Me quedé sentada mucho rato, la casa se fue quedando en silencio a mi alrededor, el reloj seguía sonando en el pasillo, y allá muy adentro de mí, algo empezó a tomar forma, una decisión. Ellos pensaban que yo era lenta, se equivocaron. Al principio, las grietas en nuestra convivencia eran tan chiquitas que casi me convencí de que no existían. Mi vida con Caroline y Trevor siguió con su rutina tranquila y predecible. Yo me levantaba temprano, mucho antes que todos, y me movía en silencio, de puntitas, para no molestar a nadie. Hacía café y me sentaba junto a la ventana de la cocina, con la luz bajita, viendo cómo poco a poco despertaba el mundo. Cuando Caroline bajaba las escaleras, ya arreglada y tranquila como siempre, yo ya había limpiado la cocina, acomodado la sala y alimentado al gato. A veces me sonreía tantito, distraída, y me decía un «gracias», en voz baja sin despegar los ojos del celular. Yo me conformaba con eso. Esos pequeños gestos los tomaba como si fueran medallas que alguien me colgaba, aunque por dentro me sintiera vacío. Trevor, en cambio, casi no me hablaba, a menos que fuera estrictamente necesario. Al principio pensé que era por el estrés del trabajo. Siempre llegaba cansado y se quejaba mucho en la cena. Pero con el tiempo, me di cuenta de que me miraba menos, y cuando lo hacía, era con menos paciencia. Su tolerancia se iba acabando poquito a poco, como una cuerda que se va deshilachando. La primera señal clara fue un sábado por la mañana. Salí al jardín a ayudar. Ya tenía mucho sin trabajar la tierra, pero mis manos aún recordaban cómo hacerlo, aunque mis rodillas se quejaran. Me puse de rodillas junto a las flores y empecé a quitar la hierba mala que estaba creciendo entre los rosales que Caroline cuidaba tanto. Me concentré tanto que se me fue el tiempo. Sentir la tierra entre los dedos me dio una paz que hacía mucho no sentía. Cuando Caroline me vio ahí, sonrió, pero su sonrisa se notaba tensa, como forzada. Me dijo, con tono ligero pero muy claro, que mejor dejara eso para los jardineros. Lo dijo como bromeando, pero su voz tenía un fondo frío. No quería que yo ayudara. No quería que yo dejara huella en su vida perfecta y ordenada. La segunda señal fue durante una cena familiar. Me ofrecí a cocinar. Preparé un pollo asado con verduras, como los que Harold y yo comíamos los domingos por la noche. Estuve horas cocinando, tarareando bajito mientras el aroma llenaba la casa, ese olor que a mí me sabía ahogar. Cuando por fin sirvieron la comida, Caroline comió poquito y sin decir mucho, no más por educación. Pero Trevor ni siquiera trató de disimular. Está medio seco, dijo, moviendo la comida con el tenedor, sin voltearme a ver.
Mejor la próxima pedimos algo, agregó, como si nada. Esa crueldad tan normal, tan casual, me cayó como balde de agua fría. No más sonreí, asentí con la cabeza, y me tragué el nudo que ya tenía en la garganta. Me repetí que no importaba, que esa comida la había hecho para mí, para el recuerdo de un hogar que ya no existía. Pero en el silencio que siguió, la comida que había preparado con tanto cariño me supo a nada, como si se hubiera vuelto ceniza en la boca. Desde esa noche, las cenas en familia se fueron haciendo menos frecuentes. Caroline y Trevor siempre decían que tenían reuniones de trabajo, cosas de la escuela, cualquier excusa para no sentarse a cenar conmigo. La mayoría de las veces comía solo, sentado al final de una mesa larga, hecha para risas y pláticas que ya no llegaban. Las pequeñas humillaciones se fueron juntando día tras día. Una tarde escuché a Trevor decirle a un vecino que tenerme ahí había sido todo un cambio, con un tono que sonaba más a resignación que a gusto. Otra vez, Caroline me dijo que me quería comprar una tableta, para que me entretuviera y no anduviera siempre dando vueltas. Se rió cuando lo dijo, pero el mensaje era claro. Yo era como un mueble viejo que alguien heredó sin querer, y que no sabe dónde acomodar. Hasta los niños, que antes eran tan cariñosos y querían pasar tiempo conmigo, empezaron a alejarse. Ya no me pedían que les contara cuentos en la noche. Ya no me invitaban a sus partidos ni a sus recitales de piano. Fueron aprendiendo lo que veían, como hacen todos los niños, copiando lo que hacen los grandes. Aprendieron con las miradas, los silencios, con la manera en que se les hablaba o se les ignoraba. Aún así, yo seguía intentando. Ofrecía ayudar con las tareas, hacer mandados, cuidar a los niños si se complicaban los horarios. Pero cada vez que lo hacía, me decían que no, con una sonrisa amable, como si mis ganas de ayudar fueran una molestia que tenían que rechazar con cuidado. Cada vez me refugiaba más en mi cuartito, y sentía que las paredes se me venían encima poco a poco. Pasaba el tiempo haciendo crucigramas, tejiendo, o leyendo las mismas novelas viejas una y otra vez, hasta que las páginas ya estaban todas dobladas. Salía a caminar por el vecindario, mirando los jardines bien cuidados y los buzones todos iguales, fingiendo que yo también era parte de ese lugar, como si mi vida encajara ahí. Pero incluso afuera, se sentía. Las miradas de los vecinos que se volteaban rápido, las pausas raras en las conversaciones. No era parte de ese mundo. Con suerte, me aguantaban. La última grieta, la que ya no se pudo ignorar, llegó una mañana, perdí mis llaves. Las había dejado en la cocina sin darme cuenta mientras guardaba las compras. Cuando me di cuenta de que no las tenía, el pánico me entró al pecho como un golpe. Busqué por todos lados, abrí cajones, revisé mesas, volví a caminar por donde había pasado, nada. Caroline me encontró en la cocina, con los ojos llorosos, revolviendo papeles y monedas sueltas. Mamá, me dijo, con ese tono que usan cuando ya perdieron la paciencia pero quieren sonar tranquilos. Solo es que ya estás más lenta, es todo. Después sonrió, como si eso fuera a arreglarlo, pero ya era tarde. ¿Más lenta? Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza mucho después de que ella salió. Las llaves las encontré más tarde, estaban escondidas debajo de una bolsa de manzanas. Pero para ese momento, las llaves ya no eran lo importante. Lo que de verdad me dolió fue darme cuenta, fría, clara y profunda, de lo que ya no era parte de su vida. No importaba cuánto me esforzara. No importaba que tanto me hiciera a un lado. Ni cuánto dejara atrás de mi vida de antes al cruzar esa puerta. Nunca iba a ser lo bastante rápida, ni lista, ni joven como para encajar otra vez en su mundo. Las grietas ya no eran pequeñas. Ahora eran huecos enormes, abismos que partían por completo lo poquito que yo había tratado de reconstruir con todas mis fuerzas. Y en el fondo, bien dentro de mí, algo empezó a cambiar. Una decisión nueva, firme. Si ellos pensaban que yo era lenta, si creían que solo estorbaba, estaban por ver qué tan rápido me podía mover cuando algo de verdad importaba. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me desperté antes que todos, como siempre. La luz gris del amanecer apenas se colaba por las persianas de mi cuartito. Me moví con calma, soltando los huesos que ya no respondían como antes. Y me puse mis pantalones de siempre y un suéter viejito, ya bien gastado de tantas lavadas. Fui despacito por el pasillo hasta la cocina. El piso crujía suave debajo de mis pantuflas. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refri y el tic-tac del reloj colgado junto a la despensa. Me puse a preparar café, con esa rutina que tantas veces me sirvió cuando las mañanas eran caóticas y yo tenía niños que alistar.
Saqué 2 tazas del mueble, porque sabía que Caroline y Trevor bajarían pronto. Siempre creí que los detalles, los gestos chiquitos, eran lo que de verdad hacía un hogar. Y aunque el nuestro ya tenía muchas grietas, yo seguía poniéndole ladrillos, tercamente, con la esperanza viva. Estaba moviendo el azúcar en mi taza cuando escuché pasos arriba. Al ratito bajaron las voces. Caroline habló primero, se oía entrecortada. Y luego Trevor le contestó con ese tono cortante. No alcancé a entender lo que decían. Pero no hacía falta, el tono decía todo. Estaban molestos, tensos. Algo se cocinaba. Me senté en la mesa de la cocina con la taza caliente entre las manos, haciendo como que no oía nada. Después de tantos años de ser mamá, una aprende a hacerse la sorda cuando conviene. Pero esa mañana el aire pesaba más. Se sentía como cuando va a llover fuerte, como si algo grande estuviera por pasar. Caroline fue la primera en entrar. Traía el pelo recogido en una cola muy apretada, y los ojos hinchados, como de no dormir bien en varios días. Empezó a moverse rápido, sacando cereal, sirviendo jugo, todo sin decir palabra. Luego entró Trevor. Camiseta arrugada, ojos pegados de sueño. Y lo único que hizo fue tallárselos con flojera. Casi ni me vieron. Me quedé sentada ahí, chiquita, casi invisible, tomando mi café y tratando de no meterme en esa tensión que se sentía en el aire entre ellos. Entonces Caroline habló. «Mamá, ¿podemos hablar tantito?» Su voz sonaba demasiado tranquila, como si ya lo hubiera practicado. La forma en que se sentó al borde de la silla frente a mí, y como Trevor se recargó en silencio en la barra, con los brazos cruzados. Me lo dijeron todo antes de que ella siquiera dijera una palabra más. Dejé mi taza con cuidado, ya sintiendo ese nudo frío que se me formaba en el estómago. Caroline se aclaró la garganta y volteó a ver a Trevor, como buscando que la respaldara. Y luego regresó la mirada hacia mí. «Hemos estado pensando», dijo lento, con esas pausas que usan cuando quieren que algo suene más suave. «Es que últimamente, pues nos sentimos un poco apretados». «¿Apretados?», dije, mirando la cocina. Las encimeras amplias, la mesa para 6. El espacio enorme que hasta podría parecer un salón. «¿Apretados?», repetí, pero con la cara seria. Caroline lo tomó como señal para seguir. «No es que no te queramos aquí, mamá. Solo que, con el trabajo, los niños, los horarios, todo se va juntando. Y hemos notado que, pues, como que te cuesta seguir el ritmo». «Seguir el ritmo». Esa frase me cayó como piedra. Trevor se movió incómodo, se aclaró la garganta. Y siguió donde Caroline se quedó, con ese tono de quien le explica algo a un cliente molesto. «Creemos que lo mejor sería que tuvieras un lugar más adecuado para ti, para tu ritmo». «¿Para mi ritmo?». Sentí que me tragaba un trapo seco. Una punzada de vergüenza me subió al pecho. Caroline me sonrió, una sonrisa chiquita, nerviosa. «Hay unas comunidades muy lindas cerca, para personas mayores, con vida independiente, muchas actividades, gente de tu edad. Podría ser algo bueno para ti». «¿Bueno para mí?». Como si que me corrieran de su casa. Como si decirme que soy una carga lenta fuera un regalo envuelto en moño. Me quedé quietecita. La cocina se empezó a ver borrosa en las orillas. El ruido del refri se escuchaba más fuerte. El tic-tac del reloj me retumbaba en el oído, como burlándose. Por un segundo quise rogarles. Recordarles quién fui. Contarles cómo me quedaba hasta tarde cosiendo disfraces de Halloween a mano. Cómo llevaba a Caroline a la escuela después de trabajar toda la noche en el restaurante. Quise preguntarles si todavía se acordaban de esa mujer que estuvo en cada partido, en cada recital, aplaudiendo con el corazón repleto de orgullo. Pero no dije nada, porque sabía que ya no iba a cambiar nada. Para ellos, ya no era esa mujer que construyó su vida paso a paso, que enfrentó todo y celebró todo. Ahora solo era alguien que se movía lento, alguien que ya no encajaba en su vida moderna y apurada. Forcé una sonrisa, chiquita, tensa. «Ya veo», dije, sin más. Caroline soltó el aire, como aliviada. Seguramente pensó que mi calma era señal de que estaba de acuerdo. «Te vamos a ayudar a buscar algunos lugares», dijo con una voz alegre que no me tragaba. «Queremos que sea lo más fácil posible». Trevor solo asintió, como si ya todo estuviera decidido. Después de eso, la conversación cambió rapidito. Trevor se sirvió café, Caroline empezó a preparar los lonches de los niños. La vida siguió como si nada, como si no acabaran de desmontar el mundo entero donde yo vivía.
Ahí mismo, en la mesa de la cocina. Me quedé sentada un buen rato después de que se fueron, mis manos quietas sobre la mesa, el café ya frío desde hace mucho. El silencio se hizo pesado, casi me ahogaba. Y ahí, en ese silencio, algo dentro de mí cambió. No fue una ruptura, fue como si me pusiera más dura por dentro. No iba a rogar por quedarme en sus vidas. No iba a dejar que me dijeran cuánto valgo con sonrisitas forzadas y palabras escogidas con pinzas. No me iba a ir a ningún lugar solo porque ellos pensaban que era lo mejor para alguien como yo. Querían que me fuera. Está bien, se los iba a conceder, pero no como ellos pensaban, ni al ritmo que creían que yo tenía. Me levanté de la mesa, la silla rechinó tantito contra el piso. Había cosas que planear, decisiones que tomar. Ellos ya habían hecho su jugada, ahora me tocaba a mí. Los días después de aquella conversación pasaron calladitos, como si todos supiéramos pero nadie quisiera hablar. Carolina y Trevor siguieron con lo suyo, pero me trataban con una cortesía tan frágil que dolía más que si me hubieran gritado. Cada palabra, cada gesto, bien medidos, como para no sonar groseros. Pero igual, cada momento se sentía como un piquete, como un recordatorio de que ya no encajaba. Era como cuando un invitado ya se quedó mucho tiempo, pero no se va, y nadie se atreve a decirle que ya es hora. Yo seguía haciendo lo de siempre, cocinaba, limpiaba, doblaba la ropa. Pero ya no lo hacía con cariño. Era puro automático, sin ganas. Ya no me esmeraba con la comida, ya no trataba de empezar conversaciones. Ni preguntaba por las tareas de los niños ni proponía que saliéramos a caminar. Me volví una sombra, moviéndome sin hacer ruido de un lado a otro. Invisible, como si ya no hiciera falta. La gota que derramó el vaso fue un miércoles por la tarde. El cielo estaba tan azul que hasta parecía que se burlaba de mí. Caroline me pidió que cuidara a los niños un rato mientras salía a hacer unos mandados. Claro que dije que sí, me dio gusto. Sentí que por fin podía ser útil otra vez, sentirme parte de algo, aunque fuera por un ratito. Pasé la mañana horneando galletas con los niños, ayudándoles con su tarea, escuchándolos emocionados hablando de un videojuego nuevo que querían convencer a sus papás que les compraran. Fue uno de esos días raros que se sentían casi normales, casi completos. Cuando regresó Carolina, los niños salieron corriendo a recibirla. Le pusieron galletas en las manos y se pusieron a platicar con ella todos contentos. Ella sonrió, los abrazó, les dijo que eran buenísimos para hornear, y casi ni me volteó a ver. Me dije a mí misma que no importaba, que con ver felices a los niños ya era suficiente. Más tarde, después de cenar, escuché algo que me rompió por dentro lo poquito que todavía quedaba entero. Estaba en la lavandería de abajo, doblando ropa, esa tarea que ya era como mi escondite, cuando escuché la voz de Trevor viniendo desde la cocina. Su tono era seco, con enojo escondido. Está haciendo todo más lento, dijo. ¿Viste cuánto tardó en alistar a los niños? Es como si viviera en cámara lenta. Carolina contestó, agotada, tiene buenas intenciones, pero cada vez es más difícil, Trevor. Siento que tenemos otro hijo del que ocuparnos. Me quedé paralizada. Se me cayó la toalla mojada de las manos al piso. ¿Otro hijo? ¿Eso soy para ellos ahora? No una mamá, no una abuela, ni una mujer que se partió el lomo toda la vida para darles lo mejor. Solo una carga, una molestia. Me alejé de la puerta en silencio, con el corazón apretado. Subí las escaleras despacio, como si cada escalón pesara el doble. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me quedé parada en la oscuridad. Todo lo que me rodeaba se sentía más chico, más ajeno. Me senté al borde de la cama con las manos temblando tantito. Miré la colcha que cubría el colchón, esa que cosí con tanto cariño hace años. Cada cuadrito de tela guardaba un recuerdo, un pedazo de mi vida, de todo lo que había dado por ellos. Y ahora, ni eso servía. Ahora solo estorbaba. Sus palabras me pesaban en el pecho, frías, durísimas. Yo les di todo. Amor. Apoyo. Llamadas a la medianoche. Cuidé a los niños cuando lo necesitaban. Ayudé con dinero cuando el negocio de Trevor iba mal. Y ahora solo era un problema que querían quitarse de encima. Pero no me llené de coraje. Lo que sentí fue claridad. Una certeza fuerte y callada. No importaba cuánto los quisiera, ni cuánto hubiera hecho por ellos. Ya no era más que un estorbo en sus ojos. Y eso no lo iba a permitir.
No iba a pasar ni un día más en una casa donde mi presencia se sintiera como una molestia. No les iba a dejar decidir cómo se vivía mi vida. Me quedé ahí sentada mucho rato, mientras el silencio de la noche caía sobre la casa. Se oía de fondo la tele prendida abajo, y el tic-tac del reloj junto a mi cama. Y ahí, en ese silencio, tomé una decisión. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Me levanté con firmeza. No había rabia. No lloré. No grité. Solo tenía un propósito claro. Si pensaban que yo era lenta, estaban a punto de ver que tan rápido podía cambiar mi vida. Empaqué mis cosas con calma, solo lo importante. Todo en las 2 maletas con las que había llegado meses atrás. Doblé mi ropa con cuidado y guardé los pocos recuerdos que todavía significaban algo para mí. Todo lo demás, los regalos que les di, los detallitos que hice con cariño, se podían quedar. Ya no los necesitaba. Ya no necesitaba aferrarme a una vida donde no me querían. Terminé de empacar justo cuando el reloj de abajo marcó la medianoche. Me pareció una hora justa para cerrar ciclos. Puse las maletas junto a la puerta de mi cuarto y me senté otra vez en el borde de la cama, con el corazón tranquilo y la mente en paz. Mañana, cuando ellos salieran, iba a terminar lo que ellos empezaron. Ellos ya habían tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí, y no iba a esperar más. La mañana siguiente amaneció fresca y clara, con un poco de neblina colgando sobre el pasto bien cortado del jardín. Me desperté antes de que saliera el sol. El cuarto todavía se sentía pesado, pero no por miedo. Era el peso de saber lo que tenía que hacer. No dudé. No tuve miedo. Solo una urgencia tranquila, firme, como si una parte vieja de mí supiera exactamente qué hacer. Me puse ropa cómoda, jeans, una camiseta sencilla y unos tenis. Nada que estorbara, ropa práctica para lo que venía. Me amarré el cabello en un chongo bajito. Me puse mi viejo anillo de bodas y me quedé un momento frente a la ventana, viendo cómo la luz empezaba a tocar la calle. Era un buen día para empezar de nuevo. Carolina y Trevor salieron temprano para el trabajo. Apurados, hablando entre ellos a medias mientras cruzaban la puerta. Los niños ya estaban en la escuela. La casa estaba vacía, pero en vez de sentirme sola, me sentí libre. Me moví por la casa con calma pero sin perder tiempo. Primero entré al cuarto principal. Saqué la ropa de los closets, vestidos, trajes, todo lo fui doblando en montones ordenados. Guardé los palos de golf caros de Trevor, las bolsas de marca de Carolina, y las cajas de zapatos alineadas en el piso. Me apuré, pero sin descuidar nada. Tocaba sus cosas con respeto, ese mismo respeto que ellos hace tiempo dejaron de tener por mí. Cada cosa que empacaba era como quitar otro ladrillo del muro que habían puesto entre nosotros. Luego fui al cuarto de visitas. Qué ironía, la verdad. Yo, convertida en la huésped permanente de su casa. Guardé sábanas extras, cojines decorativos y regalos de boda que ni siquiera habían abierto en años y ya estaban llenos de polvo. Los metí en cajas y las apilé con cuidado cerca de la puerta principal. Después fui a la sala. Envolví fotos enmarcadas, jarrones y chucherías usando periódicos viejos que encontré en el garaje. La casa empezó a vaciarse poco a poco. Las paredes fueron perdiendo la vida que ellos habían ido decorando, sobre una base que yo había ayudado a construir desde el principio. Cuando llegué a la cocina, me detuve. Puse las manos sobre la barra fría de granito, y me quedé ahí un momento, respirando hondo. Esta habitación antes era el corazón de mi casa. Olía a pan recién hecho, a comida burbujeando en la estufa, y se oían risas de niños rebotando en las paredes, pero con el tiempo, se volvió un lugar frío, lleno de silencios y comidas incómodas. Empaqué los platos, los cubiertos y esos aparatos de cocina que tanto insistieron en comprar, pero casi no usaban. Saqué de la despensa sus cereales orgánicos y tés caros. Limpié todo hasta que brillara. Cada cosa que hice, la hice con intención. No fue por coraje, fue para recuperar algo mío. Cuando terminé con la parte de abajo de la casa, me fui al garaje. Estaba lleno de herramientas que Trevor nunca usó, cajas que Caroline dijo que iba a donar pero nunca lo hizo, y bicicletas que los niños ya ni podían usar. Revisé todo, separando lo que se iba y lo que se quedaba. Puse su basura junto a los botes, y lo demás lo llevé al frente. Al mediodía, el jardín de enfrente estaba lleno de cajas, bolsas y cosas bien apiladas. Los vecinos pasaban más despacito en sus carros, volteando a ver qué estaba pasando. No me importó, que se pregunten, que hablen si quieren. Yo no estaba escondiendo nada. La noche antes,
Renté un cuartito de almacenamiento del otro lado de la ciudad. No iba a tirar nada, solo lo iba a guardar bien, con orden, y dejar la llave con una notita. No buscaba venganza, solo quería cerrar este capítulo. Llamé a una mudanza y les dije que necesitaba ayuda para llevar todas las cosas a una bodega. Me dijeron que llegaban en una hora. Me senté en la entrada, con un vaso de agua en la mano, sintiendo el sol en la cara, esperando. Pensé en Harold, en las promesas que nos hicimos cuando éramos jóvenes, medio tontos y llenos de sueños. Juramos construir una vida con respeto, cariño y honestidad, pero con el tiempo, esa vida se rompió, no por tragedias ni por el paso de los años, sino porque las personas a las que les dimos el corazón dejaron de valorar eso. Y sí dolió, pero menos de lo que pensé. Llegaron dos chavos fuertes, amables, y sin hacer preguntas empezaron a cargar el camión con todo. Les ofrecí limonada, la aceptaron con gusto y platicamos un poco del clima y del fútbol. En menos de 2 horas vaciaron la casa. Les di la dirección del almacén y los seguí en mi carro. Ahí bajamos todo, acomodamos las cajas, y les pagué con un dinero que tenía guardado para emergencias. Les di las gracias de verdad. Cuando regresé, la casa se sentía diferente, vacía, sí, con eco, pero no triste, como si ella también necesitara respirar otra vez. Pasé por cada cuarto por última vez, toqué las paredes, los marcos, los espacios donde antes vivían los recuerdos. Dejé un sobre en la cocina, escondido debajo del gallo de cerámica que Caroline tanto quiso conservar de mi casa anterior. Dentro dejé la llave del almacén, y una nota sencilla. Llevé tus cosas a una bodega, ya está pagada por 6 meses, cuídate. Nada más, sin explicaciones, ni disculpas, ni reclamos, solo la verdad, directo y sin vueltas. Fui a mi cuarto, agarré mi maleta, la misma maltratada con la que llegué a esta casa hace unos meses, y la llevé al coche. Cuando arranqué y me alejé de la banqueta, no volteé para atrás. La casa se fue haciendo chiquita en el espejo, un lugar que ya no era mío, y yo tampoco era de ella. Frente a mí tenía todo un camino abierto, una vida nueva que me estaba esperando. Apreté bien fuerte el volante y sonreí. Me subestimaron, pensaron que yo no me iba a mover, se equivocaron. Ese día se sintió raro, pero en paz, ya que todo estaba empacado, guardado y en su lugar. Me fui en la tarde a un cafecito que está a unas cuadras de la bodega. Me senté junto a la ventana, tomando un café tibio, con la cabeza bien tranquila. No sentía ansiedad, ni dudas. Hice lo que tenía que hacer, y ahora solo quedaba esperar lo que viniera. Me puse a ver el mundo pasar del otro lado del vidrio, niños en bici, parejas paseando a sus perros, el ritmo normal de una colonia ocupada en sus propios rollos, y por primera vez en mucho tiempo, entendí que ya no estaba esperando que alguien me aprobara. Dejé de estar esperando que me hicieran parte de su vida, yo ya estaba viviendo la mía. Cuando el sol comenzó a bajarse, pagué mi café, dejé buena propina y regresé a la casa. Me estacioné unas casas más lejos, lo justo para que no notaran el coche de inmediato. No quería estar adentro cuando regresaran Caroline y Trevor. Quería que el puro silencio de la casa vacía fuera lo primero que encontraran. Esperé, escondida bajo la sombra del viejo roble del vecino. Sentía esa emoción rara en el pecho, como si algo aleteara adentro. Eran poquito después de las 6 cuando vi que su camioneta doblaba la esquina. Hasta desde ahí podía verlos. Caroline venía hablando animada, moviendo mucho las manos, y Trevor apenas la pelaba, metido en su celular. Se veían cansados, distraídos, en su mundo, uno donde yo ya era solo un pensamiento al final. Entraron a la cochera, y por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, Caroline bajó del coche. Le vi la cara cambiar. Primero se confundió. Entrecerró los ojos mirando el porche vacío, las macetas sin plantas, las ventanas sin cortinas. Trevor también bajó, mirando raro hacia la casa. Se dijeron algo, palabras cortas y algo tensas. Me imaginé lo que ya estaban pensando. ¿Nos robaron? ¿Pasó algo? ¿Por qué nuestra casa se ve tan abandonada? Caroline se acercó a la puerta con cuidado, buscando torpemente sus llaves, y mirando de reojo a Trevor. Le hizo una seña para que se apurara. Su cuerpo se notaba tenso. La puerta se abrió de golpe, y aunque estaba lejos, casi pude sentir el impacto caer sobre ellos como una ola. La casa estaba vacía, completamente vacía. No había fotos en las paredes, ni sillones, ni mesa de comedor, nada de adornos, nada de esas cosas que eligieron con tanto cuidado, solo pisos vacíos y eco. Entraron tensos, con la cabeza volteando de un lado a otro, tratando de entender lo que estaban viendo. Me quedé escondida,
pegada al tronco áspero del roble, mirando, esperando. No tardaron mucho en ver el sobre en la cocina. Caroline lo agarró con las manos temblando un poco y lo abrió. Le vi los labios moverse mientras leía el mensaje. Su cara cambió en segundos, primero confundida, luego sorprendida, y después furiosa. Trevor se le acercó para leer por encima del hombro. La cara se le puso roja del coraje. Me hubiera gustado escuchar lo que dijeron, pero no hacía falta. Los conocía bien. Seguro se preguntaban, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Y ahora qué demonios vamos a hacer? ¿Esto es legal siquiera? Iban a buscar respuestas, excusas, a alguien a quien culpar, menos a ellos. Seguro hablaron de traición, de lo malagradecida que era, de lo injusto de todo. Pero en el fondo lo sabían, me habían hecho a un lado, como si ya no importara, como si estorbara. Lo que nunca esperaron fue que me fuera por mi cuenta. Que tuviera el valor de irme con dignidad, sin pedir permiso. Vi a Caroline dejarse caer al piso de la sala, ahora completamente vacío. Apretaba el sobre arrugado en la mano. Trevor caminaba de un lado a otro, jalándose el cabello. Ya tenía el celular en la oreja, seguro marcándole a mudanzas, bodegas o hasta abogados. Pero nada de eso cambiaba lo que ya era claro, la casa ya no estaba bajo su control. Alguna vez fue un hogar, ahora era solo un cascarón, un recuerdo de lo que se perdió y de las decisiones que tomaron. Esperé hasta que se metieron bien, y entonces me fui, caminé lento, sin apurarme, de regreso a mi carro. No sentía triunfo ni ganas de celebrar, solo alivio. Una calma limpia, como quien por fin respira después de mucho tiempo. Había elegido irme antes de que me echaran. Mientras manejaba hacia mi nuevo depa, pasé por lugares conocidos, la escuela donde Caroline ganó un concurso de ortografía, el parque donde Trevor me propuso matrimonio bajo los árboles de otoño. Recordé esos días, bonitos, tan vivos en mi memoria, y los lloré un poco. Como se llora a un amigo de la infancia que ya no reconoces. Me llevé los recuerdos conmigo, pero no me dejé atrapar por ellos. Ese lugar ya no era mío. El sol empezaba a esconderse, bañando todo con una luz dorada y suave. Un nuevo capítulo empezaba, y esta vez, yo iba a escribirlo. Esa primera noche en mi nuevo lugar, se sintió diferente, un silencio distinto. No era ese silencio frío que se siente cuando uno ya no es bienvenido. Era un silencio tranquilo, como cuando por fin puedes soltar el aire después de aguantarlo mucho tiempo. Me senté en la orilla de la cama, en mi depa chiquito, con el ruido del refri de fondo y unas cajas todavía sin abrir acomodadas junto a la pared. No tenía muebles lujosos ni adornos caros, ni pisos brillosos, solo 4 paredes, unas cuantas cosas mías, y esa sensación de que por fin tenía algo que era solo mío. Esa noche, viendo por la ventana el estacionamiento vacío iluminado por la luz amarilla de la calle, supe que me faltaba cerrar bien esa última puerta. No bastaba con irme, tenía que despedirme, bien, de la vida que tanto traté de mantener, de las personas que amé incluso cuando ya me habían dejado claro que mi amor ya no les alcanzaba. Al día siguiente me desperté temprano, como ya se me había hecho costumbre. Preparé un desayuno sencillo, café y pan tostado. Me senté en la mesita de la cocina, viendo el patio tranquilo. Dejé que el sol de la mañana me calentara la cara, sintiendo cómo se metía en mi piel y en mis huesos, y ahí decidí algo. Iba a visitar la casa vieja una última vez, no para pelear, ni para explicar nada, solo para decir adiós como se debe. Manejé despacito por las calles de siempre. Los árboles que rodean las banquetas ya estaban cambiando de color, rojo, amarillo, naranja. Me recordaban que todo lo vivo cambia, que nada se queda igual para siempre. Pasé por el parque donde Caroline jugaba de chiquita, con sus coletas volando mientras corría hacia los columpios. Pasé también por el súper donde pasaba los sábados en la mañana, comprando cosas para cenas familiares que ya nadie recuerda. Cuando llegué a la casa, me quedé un rato dentro del carro, mirándola desde lejos. Se veía igual que siempre, bonita, bien cuidada, perfecta, pero algo había cambiado. Ya no se sentía como un hogar, solo era una casa, una estructura. Bajé del carro y caminé despacio por la entrada, escuchando cómo crujía la grava bajo mis zapatos. No llevaba nada conmigo. No llevaba cartas ni discursos, solo iba yo, con calma, con la certeza de que le debía a mi pasado una despedida como Dios manda. La puerta principal estaba cerrada, claro, pero eso no importaba, yo no iba a entrar. Me quedé parado en el porche, puse la mano sobre la barandilla de madera ya gastada, y cerré los ojos. Recordé las navidades junto a la chimenea,
riéndonos de los chistes malos de Harold. Recordé los primeros pasitos de Caroline en la alfombra, sus manitas estiradas tratando de no caerse. Recordé las noches cosiendo disfraces de Halloween, las mañanas haciendo lonches para la escuela, todos esos días llenos de amor sencillo pero enorme. Nada de eso estaba en esa casa ya, todo eso siempre vivió dentro de mí. No lloré, pensé que tal vez lo haría. Pero no lloré. Lo que sentí fue algo diferente, una gratitud profunda, de esas que duelen tantito, por los años buenos, por lo que aprendí, incluso por el dolor que al final me obligó a escogerme a mí primero. Toqué la puerta despacito con la yema de los dedos, como una bendición silenciosa, luego me di la vuelta. Al regresar por el caminito, vi a Caroline parada en la ventana. Su cara, pálida y triste, estaba detrás del vidrio. No abrió la puerta. No me habló. Solo nos miramos, desde lejos, con todo lo que se había quedado en medio, decisiones, silencios, cosas no dichas. Por un momento me pregunté si se arrepentía. Si alguna vez pensaba en todas esas noches en las que me quedaba despierto para calmar sus pesadillas. En las mañanas donde iba a sus eventos escolares y aplaudía más fuerte que nadie. Si todavía recordaba cuánto la quise, no porque tuviera que hacerlo, sino porque para mí era tan natural como respirar. Pero ese momento pasó, y entendí que no importaba. El arrepentimiento es algo muy personal. Ella tendría que cargarlo o no cargarlo. Así como yo llevé mi propio dolor en silencio durante tantos años. Sonreí, una sonrisa chiquita y triste, solo para mí. Me subí al carro. No volteé hacia atrás mientras me alejaba. El camino de regreso se sintió distinto esta vez. Más ligero. La calle se veía más amplia, el cielo, más claro. Encendí la radio y dejé que la música llenara el coche. Era una canción country sencilla, de esas que hablan de comenzar de nuevo. Sin darme cuenta, ya la estaba tarareando. Cuando llegué a mi depa, estacioné el carro y me quedé un ratito ahí, dejando que el motor se apagara en silencio. Ese era mi hogar ahora. No porque fuera grande o impresionante, sino porque era mío. Tomé mi bolso, cerré el coche y entré. Jasper, el gato atigrado que adopté casi sin pensarlo en el refugio, me estaba esperando en la puerta con un maullido medio dormido. Lo cargué, metí la cara en su pelito calientito, y sentí una paz que no sabía que necesitaba. Lo bajé y caminé hasta el balconcito. Salí a tomar el aire fresco de la tarde. Abajo, el patio estaba tranquilo. Unos vecinos platicaban en una banca, riéndose bajito. Me apoyé en la baranda, los miré un rato. No me sentí extraña, solo como alguien nueva tratando de encontrar su lugar. Esta no era la vida que yo había planeado, pero era la vida que elegí, y con eso bastaba. Cerré los ojos, dejando que el viento me despeinara un poco, y susurré un adiós suave al pasado. Ese pasado me formó, sí, pero ya no me definía. Frente a mí estaba un futuro sin culpas, sin deberes impuestos. Solo libertad, esperanza, y la alegría terca y sencilla de seguir vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de vivirlo. La primera semana en mi nuevo hogar fue como abrir un regalo que llevaba años guardado. Cada mañana me despertaba con la luz suave entrando por la ventana de mi cuarto. El aire fresco, con olor a pasto mojado y flores del jardincito de abajo. No había nadie tocando la puerta. No había tensión esperando en el pasillo. No había que pensar cada palabra antes de decirla. Solo estaba yo, el silencio, y la libertad de llenar mis días a mi manera. Me tomé mi tiempo para acomodarme. No tuve prisa por desempacar todo. No me presioné para decorar o tener todo en orden de inmediato. Dejé que el espacio respirara conmigo, y me fui acostumbrando al ritmo de mi vida otra vez, sin tener que cumplir con lo que alguien más esperaba de mí. Colgué algunas fotos. Una de Harold y yo en la playa, hace muchos años, cuando el viento nos despeinaba y todo era más simple. Otra de Caroline cuando era niña, con esa sonrisa pura que te derrite el corazón. A pesar de todo lo que pasó, esos recuerdos todavía son míos. Y en vez de dolerme, ahora me dan una calidez suave, como una cobijita en una tarde fría. Por las mañanas me tomaba mi café en el balconcito que da al patio. Jasper, mi gato atigrado, se enroscaba a mis pies, ronroneando mientras la ciudad empezaba a despertar. Pasaba el camión de la basura haciendo ruido. Algún vecino saludaba alegre con un «buenos días», y se oía a lo lejos el murmullo de los niños que iban rumbo a la escuela. No era una vida de lujos, como la de Caroline y Trevor con su casa enorme y sus coches nuevos. Pero era una vida que sentía completamente mía, y feliz.
Empecé a caminar por el barrio, sin rumbo, solo por el gusto de salir. Redescubrí lo bonito que es pasear sin tener prisa ni razón. Encontré una panadería a 2 calles que hace un pan de masa madre delicioso, con la corteza crujiente y el centro suavecito. Y una librería chiquita escondida entre una lavandería y una barbería. Está llena de novelas, libros de cocina y poemas. La dueña, Elise, usa lentes gruesos y bufandas de muchos colores. Habla de los libros como si fueran antiguos amores, con cariño, con respeto, y con una sonrisa pícara. Nos hicimos amigas muy rápido. Hacía años que no conectaba con alguien solo por gusto, sin que fuera por compromiso. Ella me invitó a un club de lectura local. Es un grupo de mujeres que se junta una vez al mes a tomar té y comer pastelitos. Me recibieron con los brazos abiertos, preguntando por mis autores favoritos y riéndose de mis chistes secos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veían. No como la mamá de alguien, no como una carga, sino como una persona con sus historias, sus ideas, y con futuro. También encontré un centro comunitario. Ahí dan clases de arte, yoga para principiantes y talleres de jardinería. Me metí a una clase de cerámica nomás porque sí. Recordé cuánto me gustaba usar las manos cuando era joven. La primera clase fue un desastre. Mi tazón se desmoronó todo. Quedó como un montoncito de barro chueco. Pero esa noche, me reí como no lo había hecho en años. Tenía arcilla hasta debajo de las uñas. Los brazos me dolían de tanto amasar, pero me sentí viva de una forma que ya ni me acordaba. Ya en casa, empecé a hacer cositas que me daban alegría. Planté unas macetas con hierbas en el balcón, albahaca, romero, tomillo. Y cada vez que soplaba el aire, su olor me llenaba el alma. Un recordatorio de que, aunque sea lento, el crecimiento siempre es posible. Tejí una manta nueva. Cada puntada fue como una meditación. Una forma calladita de recuperar mi paciencia. Esa que antes usaba solo para los demás, y ahora era solo para mí. El depa también fue cambiando poquito a poco. Encontré muebles de segunda mano, un sillón viejito pero bien cómodo, una mesa lo suficientemente grande para 2. Y pinté las paredes con colores suaves, que me hicieran sentir en paz. Pinté el cuarto con un azul clarito. Y la sala con un color arena, como beige calientito. No lo hice para impresionar a nadie. Lo hice para que mi espacio se sintiera seguro, acogedor y totalmente mío. A veces pensaba en Caroline y Trevor. Me preguntaba cómo le harían para explicar a sus amigos o vecinos el silencio que ahora llenaba su casa. A veces me venía la duda de si me extrañarían, aunque fuera poquito, pero esos pensamientos cada vez venían menos. Como olas lejanas que llegan a la orilla pero no te arrastran. No los odiaba. Ya no tenía esa rabia que antes me quemaba por dentro. La misma que me llevó a empacar sus cosas y mandarlos fuera de mi vida. Ahora los entendía. Entendía sus límites, sus miedos. Esa urgencia de querer moverse rápido. Más ligeros, más libres, aunque eso significara dejar atrás a quien los ayudó a llegar a donde están. Fue su decisión. Y también fue mía alejarme. Una noche, mientras estaba sentada en el balconcito, con Jasper en mi regazo ronroneando, y una tacita de té de manzanilla calientita entre las manos, me di cuenta de que era feliz. No esa felicidad loca y pasajera del amor nuevo, o de sacarse la lotería, sino una felicidad tranquila, profunda. De esa que nace cuando sabes que sobreviviste a algo que parecía que te iba a destruir, y lograste construir algo bonito con lo que quedó. Las estrellas brillaban allá arriba, en ese cielo oscuro y suave como terciopelo. Y el murmullo de la vida a mi alrededor, vecinos platicando, música sonando a lo lejos desde alguna ventana. El susurro de las hojas, parecía una canción de cuna. Esta era mi vida ahora. No era un premio de consolación, ni algo que me tocó de última y a fuerzas. Era una vida que yo había elegido, con los ojos abiertos y el corazón tranquilo. Una vida donde no era una molestia, ni una carga, ni una sombra colgada en los sueños de alguien más. Yo era Bárbara Miller. 68 años. Fuerte. Completa. Por fin, en casa.